Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scores y en esta pequeña lección, que es un anexo al curso de relatividad especial de Einstein que tenéis disponible en mi canal, os dejaré un enlace al finalizar esta lección. Vamos a hablar sobre la naturaleza del espacio-tiempo relativista, ya que es muy diferente de la naturaleza del espacio euclídeo, al cual pues estamos muy acostumbrados. Y esto os preguntaréis, ¿por qué esta lección? Ya lo hemos tratado en varias lecciones en el curso de relatividad especial, pero quizás no haya quedado lo suficientemente claro, ¿no? Para explicar los fenómenos en relatividad especial y en relatividad general, pues tenemos que utilizar una estructura fundamental del espacio que es muy diferente y nos ha surgido pues un problema que no es realmente un problema, pero es una duda que nos han planteado en los comentarios sobre la diferencia entre la naturaleza del espacio relativista y el espacio en el que normalmente trabajamos y en el que muchas veces pues, se nos enseñan las matemáticas, la física y la fenomenología en otras carreras que no son física. Así que vamos a plantear el problema que nos han, la duda que nos han preguntado. Y esto ha sido debido a una pregunta de nuestro compañero Manuel Jesús, que tiene una muy buena formación en matemáticas y nos ha planteado una duda bastante importante que me ha hecho ver que quizás sea necesario esta lección como anexo. Y básicamente en matemáticas y en física elemental nos han enseñado esto, ¿no? Tenemos nosotros nuestro espacio, X, Y y Z, con coordenadas cartesianas, en nuestro espacio euclídeo, donde podemos definir pues un vector que puede ser cualquier cosa, vector de posición, vector de velocidad, pero vamos a plantearlo desde un punto de vista estrictamente matemático. Este vector, que lo llamamos v, aquí podríamos poner una flechita para indicar que es un vector, lo podemos representar como una columna, lo que se llama un vector columnar, que tiene tres componentes. Tiene la proyección del vector sobre el eje de las X, que vamos a llamar A, la proyección del vector sobre el eje Y, que vamos a llamar B, y la proyección del vector sobre el eje Z, que vamos a llamar D. Y básicamente, pues bueno, es el cuento de la vieja, teorema de Pitágoras de toda la vida, ¿no? Nos han dicho, no es que nos han dicho, es que es así, que el cuadrado de la longitud de este vector es igual a la suma de los cuadrados de los componentes, ¿vale? Y esto, pues bueno, es aplicable a un vector de momento, que es igual a masa por velocidad, es aplicable a un vector de posición, y esto de hecho se considera una cantidad invariante, un número, que corresponde al teorema de Pitágoras. Pues bueno, no deberíamos tener mayores problemas con esto, pero en esta lección en concreto, en la lección de unificación de la energía y el momento que tenéis disponible en el curso de relatividad especial en 20 minutos, os voy a dejar un enlace no solo al curso, sino también a esta lección al final de este vídeo, ¿no? Pero en esta lección en concreto hicimos una cosa. En el espacio relativista definimos un vector de energía y momento. Aquí voy a trabajar en esta lección para no complicar las cosas, poniendo que la velocidad de la luz c es igual a 1, porque aquí deberíamos poner este componente que tenemos aquí, sería igual a energía dividido c, ¿de acuerdo? Pero bueno, existe el cuatrivector, el vector de 4 componentes de momento, que tiene un componente aquí en lo que ya sabéis muchos de vosotros, es el componente tiempo de nuestro vector en un espacio de 4 dimensiones relativista, donde tenemos una dimensión temporal, la dimensión X, Y y Z, aunque depende del sistema de coordenadas puede ser diferente. Y el vector de momento pues tiene su componente de tiempo la energía, en su componente X es
el momento en el eje X, en su componente Y es el momento en el eje Y y en su componente Z es el momento Z. Y entonces quisimos construir una cantidad invariante de este vector de energía y momento, es decir, su tamaño al cuadrado, su longitud al cuadrado. Y para sorpresa de muchos, la longitud al cuadrado del vector relativista de momento, en vez de ser la suma de los cuadrados de los 4 componentes, resulta que tenemos la suma de los cuadrados de los componentes X, Y y Z y una resta, un signo negativo, modificando el cuadrado del componente tiempo, del componente de energía. Y esto pues va en contra de cualquier idea, no solo intuitiva, sino de las cosas que nos han enseñado incluso en carreras universitarias en las que no se trabaja con relatividad o con matemáticas de espacios riemannianos. Entonces, tenemos aquí algo que choca con nuestra comprensión. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿no aplica las reglas básicas del álgebra lineal a la relatividad? Porque os recuerdo que el cuadrado de la longitud de un vector es igual al producto escalar de ese vector consigo mismo, y eso se puede representar también en álgebra lineal, como vamos a ver a continuación. Entonces, no aplica el álgebra lineal que conocemos a la relatividad, porque si aplicara las reglas del álgebra lineal a la relatividad, tendríamos que tener aquí un más, ¿vale? Más energía al cuadrado, más px cuadrado, más pi cuadrado, más pz cuadrado. Entonces, ¿estos son unas reglas caprichosas o hay algo más? Pues hay algo más, porque estas propiedades que tenemos aquí se refieren a la estructura fundamental del espacio vectorial en el que estamos trabajando. Y el espacio vectorial relativista no es el mismo que el espacio euclídeo, incluso si metemos 80 dimensiones aquí. Y claro, nos queda una cara de esta manera. ¿Qué pasa? Nos sentimos engañados, ¿no? Nos sentimos francamente decepcionados y engañados. Aquí nos están metiendo un bulo. Pues vamos a intentar resolverlo. En álgebra lineal nos enseñaron que el producto escalar de un vector consigo mismo, y aquí pongo el producto escalar del vector de energía y momento, es igual a la multiplicación de los dos vectores, uno puesto en forma de fila y otro puesto en forma de columna. Y muchas veces no se explica por qué se hace esto. Y parece que es una regla caprichosa, pero no es una regla caprichosa. Porque estos dos vectores no son lo mismo. Para calcular esta operación, pues nos enseñaron que teníamos que hacer la multiplicación de filas por columnas, de tal manera que multiplicamos este primer componente con este componente, nos da e cuadrado, más este componente por este componente, px cuadrado, más este componente con este componente, y este componente por este componente en un sumatorio. ¿De acuerdo? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Esto es lo que se enseña en álgebra lineal. Pero no se llega muchas veces más allá. Y parece pues caprichoso el hecho de tumbar uno de los vectores para generar un vector que lo representamos como una fila. Pero lo representamos como una fila porque este vector y este vector no son lo mismo. No son lo mismo. Es una manera de reflejar un producto escalar, pero hay algo mucho más importante que subyace a esta operación. ¿De acuerdo? Y por eso, en física relativista, utilizamos la nomenclatura resumida de Einstein, la nomenclatura tensorial, para reflejar que estos vectores no son lo mismo. En vez de escribir las operaciones con columnas y filas, lo que hacemos es poner al vector con un subíndice covariante mu multiplicado a este vector con un índice contravariante mu, de tal manera que al enfrentar estos dos índices implica un sumatorio sobre el índice mu, como ya hemos aprendido muchas veces. Sería P0 si consideramos
mu0, el componente tiempo, P0 por P0, que sería P0 al cuadrado, P1 por P1, que sería P1 o Px al cuadrado, P2 por P2, que sería Py al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, los que habéis seguido el curso de relatividad lo tenéis claro. Los que no lo hayáis seguido, yo os aconsejo fuertemente que lo sigáis. Pero indicamos de esta manera que uno de los vectores es un vector con componentes covariantes. Y por eso tenemos el índice aquí abajo. Mientras que el otro vector es un vector con componentes contravariantes y ponemos el índice aquí arriba. Por lo tanto, esto y esto, aunque están relacionados, no son lo mismo. ¿Vale? En álgebra lineal, para generar un vector de componentes covariantes, un vector fila, hacemos lo que se llama una operación de transposición de nuestro vector columna y se tumba dando un vector transpuesto o vector dual. A este vector se le denomina dual y no tiene por qué equivaler en componentes al vector exactamente. En física tensorial, en cálculo tensorial, como ya habéis visto los que hayáis seguido mis cursos, esta operación de transposición se enseña y es común en álgebra lineal, aunque a veces no se explica con suficiente claridad, en cálculo tensorial implica una contracción con el tensor métrico. Y el tensor métrico es lo que define la estructura fundamental del espacio. Hoy no vamos a introducir el tensor métrico, pero os voy a dar una idea un poquito más intuitiva de qué significa. Esta operación es un capricho, aunque a muchos de vosotros os parezca que es un capricho de notación. Atiende a la estructura del espacio subyacente. Así que bueno, tenemos que definir el espacio vectorial subyacente y esta es la clave para toda la física y también para las matemáticas, ojo. Cuando trabajemos con vectores, cuando trabajemos con tensores, cuando trabajemos con objetos matemáticos, primero tenemos que definir cómo es el espacio vectorial en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Pues bueno, para construir el espacio también utilizamos vectores. En este caso, para un espacio euclídeo vamos a utilizar un vector de longitud 1, unidad, por eso le pongo U, un vector unitario, y le vamos a poner el índice covariante X, que veis aquí, para indicar que es un vector unitario en la coordenada X. A esto hay que sumarle un vector unitario en la coordenada Y y otro vector unitario en la coordenada Z. Y como sabéis, cualquier vector que generemos en este espacio va a ser una combinación lineal entre estos vectores multiplicados por constantes, por escalares. ¿Vale? Y con estos tres vectores multiplicados por diferentes constantes podemos generar todo el espacio, en este caso un espacio euclídeo. Bien, y este espacio euclídeo además cumple unas reglas para que sea conforme al teorema de Pitágoras, ¿no? Y la regla es la siguiente. Si hacemos el producto escalar del vector unitario, por ejemplo x, consigo mismo, y lo representamos ahora de esta manera, utilizando notación tensorial y álgebra lineal, un producto escalar ya sabéis que es el tamaño del primer vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Si multiplicamos un vector consigo mismo, nos va a dar el cuadrado de su longitud. La longitud, en este caso, sería 1 por coseno de 0, que es 1. La longitud del producto escalar del vector unitario x consigo mismo es 1. Y esto lo representamos también en álgebra lineal de esta manera. Aquí tenemos nuestro vector, este de aquí, nuestro vector con componentes covariantes, que tiene su componente en x1 y después en y y en z pues no tiene componentes. ¿Por qué? Porque es un vector que está tumbado. Es un vector que solo representa la coordenada x. Y esto lo representamos con un vector de este estilo, que se llama un vector con componentes covariantes 1, 0 y 0. Y esto lo tenemos que multiplicar con el vector correspondiente contravariante, que en álgebra lineal nos enseñaron que si este es de filas tenemos que multiplicarlo por un vector de columna. Y el vector correspondiente de columna
a este vector unitario es 1, 0 y 0. Solo tiene componentes en el eje X, no tiene componentes en el Y y Z. Y siguiendo las reglas de la multiplicación en álgebra lineal, 1 por 1 es 1, más 0 por 0 es 0, más 0 por 0 es 0. Por lo tanto, el producto, como ya sabíamos, del vector unitario X por X es igual a 1. Y esto es una regla fundamental. Es una regla fundamental. ¿Por qué? Porque si ahora multiplicamos el vector unitario X con el vector unitario Y, aquí tenemos el X1, 0, 0, el Y sería 0, 1, porque solo tiene componente en el eje Y, y 0, pues nos va a dar 0. 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta otra operación nos está imponiendo la regla de la ortogonalidad. Si Ux y Ui son ortogonales, el producto escalar entre Ux y Ui va a ser 0. ¿Por qué? Porque es el tamaño de Ux, 1, por el tamaño de Ui, 1, por el coseno del ángulo que forman, que es 90 grados, que es 0. Entonces todo esto refleja lo mismo, todo esto refleja un producto escalar. Y la combinación de vectores unitarios con sus relaciones de productos escalares entre ellos mismos es lo que condiciona todas las características del espacio en el que estamos trabajando. Y este tipo de operaciones están codificadas en el tensor métrico, pero no me voy a meter a ello ahora. En relatividad especial, el espacio es muy diferente. ¿Por qué? Porque al espacio euclídeo en 3 dimensiones le vamos a incorporar otra cuarta dimensión, que es una dimensión temporal. Y como tenemos una dimensión temporal, también tenemos un vector unitario asociado al tiempo. Está la coordenada X, Y y Z, y también vamos a incorporar una coordenada de tiempo que está aquí, un vector unitario. Y ahora tenemos que construir nuestro espacio en relatividad en base a las propiedades que tienen estos vectores unitarios entre ellos. Así que tenemos una nueva cuarta coordenada temporal con un vector unitario temporal que cumple por definición. Y aquí estamos introduciendo la regla por definición. Y yo os voy a contar al final por qué se ha introducido esa regla. ¿De acuerdo? Esa característica de nuestro espacio relativista. Porque no es por capricho. Bien. El producto escalar entre el vector unitario de tiempo consigo mismo es igual a menos 1. Y diréis, vaya, ¿y esto? Bueno, desde un punto de vista matemático yo puedo definir mi espacio como me dé la real gana. Puedo poner menos 1, puedo poner raíz cuadrada de 8, puedo poner c a la quinta, por definición. Pero una vez que hemos introducido una definición de este estilo, las relaciones entre los vectores unitarios de nuestro espacio van a condicionar las operaciones de producto escalar que hagamos con los vectores que construyamos. Y aquí ya estamos definiendo qué es lo que sucede con el producto escalar en el espacio relativista entre dos vectores, en este caso el vector unitario, que tiene signo menos. Y como veis, no es tan simple como la longitud del vector unitario al cuadrado. ¿De acuerdo? El producto escalar, el producto se llama dot product, el producto punto, más bien, de dos vectores, el producto punto de dos vectores no equivale tampoco al cuadrado de la longitud exactamente. Es una operación de contracción. Este vector dual, ahora el vector dual unitario de tiempo es diferente. Y lo podemos también representar en forma de álgebra lineal, pero en la manera de representarlo como álgebra lineal, lo que tenemos que hacer es que el vector dual difiere del vector no dual, del covector, ¿no? Este es el covector y este es el vector, o el vector dual. Es diferente por definición, porque estamos definiendo este espacio así y de esta manera. Y por lo tanto, esto veréis que es igual a menos 1 por 1, menos 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Este producto es menos 1. Bien. ¿Y qué implica esto? Que si por definición establecemos que el producto vectorial entre el vector unitario implica un cambio de signo en
su correspondiente vector dual, tenemos que hacer lo mismo con los vectores, con el producto escalar, con el producto, el dot product, más bien el producto punto de nuestro vector de energía-momento consigo mismo. De esta manera, hay que especificar en el vector dual este cambio de signo porque subyace a las características de nuestro espacio. Nuestro espacio está definido por esta relación entre los vectores unitarios, que son los que construyen el espacio. Y por lo tanto, tenemos que cambiar el signo. Si este es más y este es menos, este es más, este es menos. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos el producto es menos e por e menos e cuadrado más px por px, px cuadrado más pi por pi, pi cuadrado más pz por pz, pz al cuadrado. Seguimos las mismas reglas del álgebra lineal, pero en el álgebra lineal hay que introducir que la transposición de un vector a su vector fila, a su vector dual, implica este cambio de signo, debido a la naturaleza de nuestro espacio, tal y como está definida por las relaciones entre los vectores unitarios. Entonces, ¿es un capricho? No es un capricho. Y os refiero a la lección, no es una lección, es un anexo también al curso de relatividad donde explicamos cómo Lorentz derivó las transformaciones de Lorentz. Además, es una manera muy sencilla, mucho más sencilla que la que utilizó Einstein para derivar la relatividad especial. Y lo que hizo es que impuso una condición a sus operaciones. Estableció Lorentz la constancia de la velocidad de la luz. ¿Vale? La estableció, lo dijo en el éter y en cualquier otro sistema de referencia que se mueve a una velocidad uniforme con respecto al éter. Einstein dijo el éter lo quitamos de aquí y lo propongo en el vacío, ¿no? Pero al establecer esta condición de la constancia de la velocidad de la luz, aquí voy a trabajar con c es igual a 1 constantemente, esto hizo que no me voy a detener en los detalles porque es el curso de relatividad especial donde se describe la derivación de todas estas ecuaciones, pero bueno, al seguir este procedimiento que utilizó Lorentz para sus transformaciones de Lorentz, pues nos dimos una métrica, la relación cuadrática entre dos puntos del espacio, que es igual a esto. Esto lo llamó Lorentz el espacio propio, es igual a menos dt cuadrado más dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado, y de manera natural, al imponer esta condición, nos aparece que estas coordenadas temporales de la métrica tienen un signo menos, mientras que las espaciales tienen un signo más. Es decir, el espacio espacial, digámoslo así, es euclídeo, pero la parte del tiempo tiene un signo negativo, que es típico de los espacios hiperbólicos. Bien, ¿y qué significa esto? Pues que vino Minkowski, de acuerdo, y dijo, vale, podemos reinterpretar los resultados de Lorentz y los resultados de Einstein con la relatividad especial utilizando esta métrica como si definiéramos un espacio de 4 dimensiones. Pero con esta característica, fijaos, aquí lo que llamamos la distancia cuadrática entre dos puntos diferenciales separados muy poquito del espacio, lo podemos interpretar como la contracción, como el producto punto, el producto escalar, el producto punto, de un vector ds con índices contravariantes multiplicado con el mismo vector pero con índices covariantes. ¿De acuerdo? Esto podríamos haberlo puesto al revés mejor, ¿no? Porque este equivaldría a este. Y esto implica una multiplicación de vectores de componentes diferenciales de esta manera. Lo podemos representar uno de ellos con componentes en un vector columna de t, de x, de y, de z, multiplicado con las reglas del álgebra lineal con un vector dual, con un vector transpuesto, pero que tenemos que cambiarle el signo aquí y ponerle un menos. ¿Por qué? Porque ahora menos dt por dt menos dt cuadrado más dx por dx más dx cuadrado más dy por dy, dy al cuadrado más dz por dz
de z al cuadrado. Entonces podemos interpretar que la estructura fundamental del espacio relativista viene dada por esta definición de productos productos escalares entre vectores, pero donde es necesario hacer un cambio, aquí, un cambio de signo en los componentes tiempo de nuestros vectores para poder obtener la relación de las transformaciones de Lorentz. Y esa es la explicación que tiene de por qué necesitamos hacer este cambio de signo cuando estamos haciendo una operación que nuestra intuición, si no hemos estudiado relatividad, implicaría que aquí debería haber un signo positivo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, os dejo un enlace al curso de relatividad especial y otro también a la lección de las transformaciones de Lorentz y os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí o en el ratoncito que veréis aparecer por aquí. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.